¿Por qué algunas acciones utilizan modelos y otras acciones no utilizan modelos? En términos generales, una acción eh, como about, por ejemplo, o como la acción hola, son bastante simples y no necesitan un modelo porque lo único que hacen es renderizar información más o menos estática y el único objetivo de estas acciones ha sido mandar a presentar el contenido de estas vistas, en este caso about, y en este caso de acá abajo saludar. Pero existen otras acciones, como por ejemplo la acción de contacto, que de alguna manera es más compleja porque me está permitiendo que yo genere primero un formulario de contacto. Este formulario de contacto tiene varios elementos, como por ejemplo lo que me va pidiendo, el nombre, el correo electrónico, el asunto, el cuerpo y este código de verificación tipo CAPTCHA, ¿no? Incluido el propio botón que dice ahí Submit. Además de la información estática, en esto sí se parece a las otras acciones porque aquí me dice algún detallito de cómo debo yo llenar o qué cosas son las que me piden en el formulario. Pero, ¿cómo hago yo para generar este formulario? Bien, este formulario se puede generar a través de justamente el uso de un modelo. En realidad, el formulario va a representar un modelo. Y para facilitar la interacción a través de modelos, por ejemplo, yo voy a crear, de formularios, perdón, yo voy a crear justamente un modelo. Entonces, en términos generales, yo estoy creando aquí, en la primera línea de la acción, una instancia de un modelo, ¿no? El modelo se llama Contact Form. ¿Y en dónde está este Contact Form? Primero voy a remitirme hacia el inicio del controlador y en el inicio del controlador veo que está declarado en la línea 11 el hecho de que yo le digo necesito utilizar el archivo Contact Form dentro de modelos de la aplicación. Bien, veamos, dentro de modelos de la aplicación yo tengo este archivo Contact Form, ¿sí? Y yo puedo abrirlo. Entonces, ¿qué es un modelo? Para explicar por qué una acción necesita usar un modelo, veamos qué es un modelo. Un modelo es una representación de un elemento que yo necesito manejar dentro de mi aplicativo. En este caso, este modelo es la representación de un formulario de contactos. Bien, el formulario de contactos que ustedes están viendo aquí en pantalla. Para representar este formulario de contactos, ¿qué elementos he necesitado? Necesito algunos atributos, algunas propiedades del modelo. Bien, primero, la propiedad name, segundo, la propiedad email, la propiedad subject, la propiedad body y la propiedad verify code. Estas son las propiedades que yo he necesitado para representar mi modelo de contacto, de formulario de contacto. Bien, y yo le he puesto el nombre aquí, ¿no? Lo que sí, la regulación dentro de la programación de G me dice que la clase tiene que llamarse exactamente como el archivo cuando estoy creando un modelo. Puede llamarse como yo desee, ¿no? Contact Form en este caso. Y normalmente voy a extender de la clase model, ¿no? De esta clase GBase model. Esta es la clase ancestro sobre la cual yo voy a extenderme en programación orientada a objetos. Voy a heredar de ella porque ella ya tiene todo lo necesario para representar modelos de casi cualquier tipo, ¿no? Hay algunos modelos más avanzados, como por ejemplo, hay unos modelos que me permiten más fácilmente representar tablas de una base de datos. En este caso, como es un modelo genérico, le extiendo directamente solo de model, ¿no? Bien, ya he declarado entonces mis propiedades. Estos son los elementos que conforman un formulario de contacto. Bien, ahora, en un modelo yo puedo establecer reglas. Esta es una parte bastante importante. Interesante además. Fíjense en el formulario. ¿Qué pasa si es que yo no llené el campo de nombre? Me dice, nombre no puede estar vacío. ¿Qué tal si es que yo dejo en blanco el correo electrónico? Me dice, el correo electrónico no puede estar vacío. ¿Qué tal si es que yo pongo algo aquí que no es un correo electrónico? Me dice, el correo electrónico no es una dirección de email válida. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner una dirección de email válida, por ejemplo, tal si pongo así,
tampoco me dice que no es válida, pero si yo pongo una dirección válida, entonces me marca aquí mismo como que está correcto y se marca en verde. El asunto no lo puedo dejar en blanco, ¿sí? El cuerpo no lo puedo dejar en blanco y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas validaciones se hacen a través de estas reglas. Esto es algo que se puede justamente manejar a través de los modelos. Como la renderización de las otras acciones no necesitaba nada de esto, no necesitaba un modelo, pero ahora para representar un formulario, sí necesito un modelo porque me da estas facilidades. Veamos cómo funciona el tema de las reglas. Las reglas es un array que contiene todas las reglas y cada uno de estas líneas, en este caso de estos ítems, son una regla por sí misma, ¿no? Entonces, lo primero, el primer elemento puede ser un nombre directamente o puede ser un array de diferentes atributos, de los diferentes atributos que van a aplicar esta regla, ¿bien? Aquí le estoy diciendo el atributo nombre, el atributo email, el atributo asunto y el atributo cuerpo. Estos 4 atributos son requeridos, no pueden dejar de escribirlos. Fíjense, por esto es desarrollo acelerado. Digamos que el asunto, perdón, digamos que el nombre no quiero que sea obligatorio. Simplemente le quito de aquí. Voy a grabar, regreso hacia acá, actualizo y ahora yo voy a dejar nombre en vacío. Y no me da ninguna alerta, como se habrán dado cuenta. ¿Sí? Fíjense, dejé el nombre en vacío. Voy a poner unos espacios en blanco, más. Y no me da ninguna alerta, no me dice absolutamente nada, no me da ningún problema, porque yo le he declarado en el modelo como regla de que ese atributo, de que la propiedad nombre no es requerida. ¿Sí? Es así de sencillo y por eso es que trabajamos con modelos. Ahora, tengo aquí abajo el elemento o el atributo email. Esto puede ser un poquito confuso. Este primer elemento corresponde con el nombre del atributo, es decir, con el atributo declarado en la línea 14. ¿Sí? Solo que en este caso la regla coincide con el nombre del campo, ¿sí? Con el nombre del atributo. La regla se llama email. La regla aquí arriba se llamaba require. Es la regla de validación, se llama require, y la regla de validación aquí es email. Y esto me permite justamente que funcione lo que les había indicado antes, ¿no? Que cuando pongo incompleto el correo electrónico, él me valida y me dice que no es una dirección de correo válida, ¿sí? No es una dirección de correo válida. Entonces, esta regla llamada email justamente me permite hacer esto. ¿Qué tal? De esta manera vemos que el atributo email tiene que ser requerido y además del atributo email tiene que ser un email válido. Así es como lo leeríamos esto, ¿no? Y finalmente, el atributo verify code es de tipo CAPTCHA. Esto es, existe un validador llamado CAPTCHA. Todo esto ya está programado en el framework, solamente tengo que utilizarlo. Me permite que esto funcione, que si es que yo escribo algo que no corresponde, no se valida y entonces asume que soy un robot y no se enviaría el correo. Bien. Ahora, esto tiene que ver con las reglas de validación. Yo podría eliminar completamente estas reglas, ¿sí? Si es que las elimino por completo, simplemente no se aplica ningún tipo de validación. Así de simple, ¿no? Ya le borré, pues voy a dar F5 y aquí simplemente todo puede quedar en vacío. En email yo puedo escribir cualquier cosa, que sería como típicamente hacemos un formulario. ¿Bien? Es así de sencillo. Pero, como si me interesa que hayan validaciones, vamos a dejar las validaciones como estaban originalmente. ¿Bien? Ahora, tenemos el otro método llamado Attribute Labels. Fíjense, este es un método llamado Rules que me permite implementar las reglas de validación y tengo un método llamado Attribute Labels que me permite ponerle nombres a los campos o a los atributos. Por ahora todo me está saliendo en inglés. Dice name, aquí arriba, dice email, dice subject y así sucesivamente. Pero ¿qué tal si yo quisiera ponerles etiquetas en castellano? Entonces digo, el atributo name tiene una etiqueta que es nombre. En realidad
la etiqueta de este atributo es nombre. La etiqueta de email, pues le vamos a dejar, no necesita traducción, pero subject, esto lo traducimos como asunto. La etiqueta body, la vamos a traducir como mensaje. Y listo, sería todo, ¿no? De esta manera, fíjense, cuando regreso acá y doy F5, se utilizan esas etiquetas o esas etiquetas de atributo. Ya dice nombre, dice email, esta no la traduje, asunto y mensaje. Validation code también me habría sido bueno. Código de verificación. Bien. Y ahora ya dice código de verificación aquí abajo. ¿De acuerdo? Así es entonces como nosotros podemos ir declarando los elementos. Estas son las grandes potencialidades que tiene el hecho de utilizar un modelo. Representar algo de la vida real en programación. Y para esto el framework justamente ya me provee la clase model que hace ya toda esta magia que acabamos de ver. Todo esto que vimos, con tan solo crear estas reglitas y con tan solo crear estos arrays y estas declaraciones, todo eso lo hace la clase base que es GBaseModel, ¿no? Todo eso lo tiene ya implementado. Y finalmente tiene un método llamado contact. El método llamado contact lo que hace realmente es recibir un correo electrónico y en base a ese correo electrónico envía el correo electrónico. ¿Cómo lo hace? Primero, manda a ejecutar la validación. La validación ya en programación, fíjense, hay dos instancias de validación. La primera validación se hace aquí en tiempo de ejecución, llamémoslo así, es decir, cuando el usuario está interactuando con el formulario, esta validación es del lado del cliente, pero la validación, las mismas reglas que yo había escrito aquí arriba, se pueden aplicar o se pueden validar a través de la ejecución del método validate del objeto. Entonces yo le digo thisValidate, significa que no se infringió ninguna de las reglas. Y esto es bastante importante porque no puedo nunca, por regla general, nunca jamás confío en la información que me envían los usuarios. Nunca. Porque cualquier usuario puede ser un atacante. Y cualquier usuario puede estar tratando de enviarme información que me haga daño. ¿Bien? Entonces, por eso es que aplico antes de procesar la información que me han enviado, antes de nada yo ejecuto el validate. ¿Bien? Luego, después de validar, yo creo una nueva instancia del, miren, componente mailer. ¿Dónde estaba este? Vamos a ver en la configuración, había un componente request, un componente caché, un componente user, un componente... Ah, aquí está. Está un componente mailer que me permite justamente manejar la posibilidad de enviar correos electrónicos. Ah, pues me estoy valiendo de ese componente, fíjense, de la aplicación, accedo al componente y del componente le ejecuto el método compose. Para el método compose le digo enviar a quién, desde dónde viene, cuál es el asunto, cuál es el cuerpo. Fíjense que el asunto y el cuerpo lo estoy asignando directamente de los valores que me habrá enviado por formulario. Y luego le digo enviar, el método enviar. Luego retorna verdadero. Si es que se hizo todo esto, si es que falló la validación, simplemente se retorna falso. Esto es el típico método de una operación o de una regla de negocios que yo he implementado dentro de mi método. Recuerden, esta es la representación de un objeto dentro de mi aplicativo, de un objeto que yo quiero representar dentro de mi aplicativo. ¿Cuál es ese objeto? El objeto es formulario de contacto. El formulario de contacto tiene atributos, tiene unas reglas para poder validar que todo esté bien, tiene unas etiquetas y finalmente tiene un método que me permite ejecutar una acción. ¿Qué acción necesito ejecutar en un objeto de tipo formulario de contacto? Es justamente un método contactar que sería el de enviar el correo electrónico. Bien.
Una vez que hemos visto cómo se escribe típicamente un modelo o cómo está constituido un modelo y cuáles son las funcionalidades y las potencialidades del modelo, nos damos cuenta de que aquí es donde está nuestra contribución hacia la aplicación realmente. Lo otro, dentro del controlador, si habíamos visto, es la parte más importante del aplicativo, es lo que se indica. Acá vemos cómo se reciben las peticiones, etcétera, etcétera, pero toda la lógica se ejecuta realmente dentro de los modelos. En las buenas prácticas de los controladores les había dicho que este tipo de cosas no deberían hacerse en el controlador, deberían hacerse en los modelos. Y el modelo justamente tiene un método que hace esa operación. Ahora, regresemos al controlador. Estábamos viendo la acción contact. He creado entonces el modelo, una nueva instancia. Con esta línea, con la línea 109, dentro de la variable model, yo tengo todo lo que he visto anteriormente. Toda esa funcionalidad, toda esa potencialidad, esos atributos, esas etiquetas, esas reglas, esa operación de contactar, todo eso yo ya lo tengo dentro del modelo. Todo, absolutamente. Bien. Además de algunas otras cosas que estaban ya ahí, que vienen heredadas directamente de la clase ancestro, que es GBaseModel. Una de esas operaciones que vienen ya heredadas es la operación load o cargar. Originalmente, y para quienes tienen experiencia en este sentido, probablemente habrían pensado que tendría que empezar a hacer algo como model name es igual a $post en la posición name. Algo así, ¿no? Que tendría que ir haciendo esto luego para el correo electrónico, ¿sí? Es decir, para cada uno de los elementos del formulario. Y así sucesivamente, ¿no? Para poder asignar esos valores al modelo. Pues no. En G, el modelo ya tiene un método llamado load que me permite que yo le pase directamente el post. Fíjense. Tomo el componente request de la aplicación. De este componente request de la aplicación obtengo todo lo que me enviaron por post. Esto se hace con este pedazo de código. Y todo lo que tengo enviado por el post le paso como argumento al método load del modelo. Y de esta manera yo ya asigné todo lo que estaba en el formulario y me mandaron por el post, yo ya le asigné al modelo. El modelo ya lo tiene. Es decir, lo que estaba en el campito name se asignó al atributo name del modelo. Lo que estaba en el campito email se asigna al campo email del modelo. Lo que estaba en el campo asunto se asigna al atributo subject del modelo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este paso, en este punto, yo lo que hago es, con tan poquitos tecleos, digamos, con tan poco código, yo ya he asignado todo lo que me enviaron del formulario hacia el modelo. Y si es que esto se ejecutó efectivamente, irá a la segunda parte que es, fíjense, correr el método contact. Ejecutar la operación contact que ya le habíamos analizado que está programada dentro del modelo. Y lo único que le pasamos como argumento es ¿qué cosa? ¿A qué correo electrónico queremos enviar? ¿Y a qué correo queremos enviar? Fíjense, de la aplicación voy a obtener el atributo params y dentro del atributo params el dato admin email. Veamos en la configuración de la aplicación tenemos, aquí está params, y dentro de params es el archivito este params que ya habíamos visto, y dentro de params está este elemento llamado admin email. Entonces me va a enviar teóricamente a esta cuenta de correo electrónico, ¿sí? admin@example.com. Bien, así es como está establecido. Fíjense, cargo los datos del formulario y una vez que les cargué, mando a ejecutar el método de contactar. Bien. Si es que las dos condiciones se cumplieron, es decir, si se pudo cargar correctamente la información del post hacia el objeto y si es que se ejecutó el método contact del objeto con el correo electrónico que le indiqué, entonces crea
carga el componente session, ¿sí?, de la aplicación. Esto es para el manejo de sesiones. Y dentro del componente session tenemos una funcionalidad muy interesante que se llama setFlash. Y dentro de setFlash le mandamos a imprimir este mensaje, ¿no?, que es Contact Form Submitted. Esto está traducido en algún lugar, está generado, está declarado en algún lugar. Por ahora no nos vamos a preocupar de aquello. Lo importante es que seteamos un flash. Ya les voy a indicar qué significa eso. Y finalmente, otra forma de devolver un resultado de una acción. This refresh. ¿Se acuerdan? Había this go home, this go back, this redirect. Bueno, también tenemos this refresh, que lo que hace es refrescar la página actual. Entonces, carga la información, envía el mail, setea este flash y refresca la página. ¿Sí? Esto siempre y cuando se haya cumplido esta condición. Si es que no se ha cumplido esta condición es porque no he mandado nada por el post todavía, y lo que hago en este caso es simplemente renderizar la vista contact. Pero fíjense que es interesante que en este caso la vista contact se le está enviando la variable model. ¿Recuerdan? Cuando hicimos el ejercicio de hola, le habíamos mandado como parámetro el mensaje. Lo mismo estamos haciendo acá, y estamos pasando el modelo contact form, lo estamos pasando a la vista contact. ¿Bien? Ahora, la vista contact está acá. En la vista contact vamos a mirar que tenemos, como en los otros casos, imprimimos un título, tenemos la parte de los breadcrumbs, se pone el título ahí. Y aquí le decimos que si es que está seteado el flash con este nombre, entonces imprímalo. ¿Sí? Si es que está seteado un flash con este nombre, entonces hace esto. Esto es justo lo que les decía anteriormente. ¿Se acuerdan? En el controlador decíamos, setee un flash con este nombre. ¿De acuerdo? Esto es, se mandó, exitosamente se envió el correo electrónico. Entonces seteo un flash con esto, en sesión. De esta manera, si es que está seteado ese flash, se presenta este bloque que dice, gracias por contactarnos, lo responderemos lo más pronto posible. Note que si es que en el debugger, esto es información que realmente les dice cómo deben configurar para realmente mandar correos electrónicos. Ya vamos a ver esa parte. Si es que no se cumple con esto, entonces se genera el formulario. Lo que realmente estamos viendo aquí, esto, corresponde con este pedazo de código de acá. Fíjense, aquí comienza el párrafo que dice, si usted tiene preguntas de negocio o preguntas en general, por favor llene este formulario de contáctenos. Muchas gracias. Y es justo lo que dice acá. ¿Sí? Y luego, esta es otra de las grandes potencialidades que tiene este framework. Bueno, comparte esta característica con otros, pero para mí es mucho más fácil de esta manera. ¿Cómo creo un formulario? ¿Cómo creo un formulario? Cuando yo tengo un modelo, crear un formulario es tan fácil como esto. Yo le digo, inicio un formulario y le pongo un identificador. El identificador del formulario va a ser contact form. ¿Sí? Creo el inicio del formulario. Luego, utilizo, ojo, estoy utilizando el objeto ActiveForm. El objeto ActiveForm está aquí arriba, ¿no? Está declarado aquí arriba. Del objeto ActiveForm ejecuto el begin y como habíamos visto en las layouts, cuando tengo el begin, también tengo el end. ¿Sí? Todo lo que está dentro del begin y el end es entonces el formulario. Ahora, ¿cómo voy creando esos cuadritos dentro del formulario? Tan fácil como esto. El objeto formulario, renderíceme un campo. Lo primero que le paso es el modelo, porque de este modelo quiero que me renderice el atributo name. ¿De qué tipo va a ser ese atributo? Va a ser de tipo text input. Y además le voy a pasar una configuración que dice autofocus igual true. Esto quiere decir que donde quiera que yo haya estado, si es que doy F5, fíjense, se pone el foco en nombre, en el primer campo, ¿no? Para eso me sirve este autofocus. Luego, quiero un campo llamado email.
Si no le indico de qué tipo, por defecto va a ser un tipo cuadro de texto. ¿Sí? Así es como se va ahorrando programación, fíjense. Así me voy ahorrando mucho tiempo y esfuerzo. Cuando quiero un cuadro de texto, no necesito ni siquiera decirle de qué tipo. Quiero un cuadro de texto. Aquí le tuve que decir porque quería ponerle lo del autofocus. Pero acá no tuve que decir nada. Simplemente quiero un nuevo campo. De este modelo, quiero un campo para el atributo email. De este modelo quiero un campo para el atributo subject. Para ese modelo quiero un campo para el atributo body, pero en este caso va a ser de tipo textarea, un campo de tipo textarea, y le voy a decir que este textarea necesita 6 filas. Este es el tamaño vertical, ¿no? Entonces tenemos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y fila 6. No es que solamente puede tener 6, puede tener 7, 8, 9, todas las que quiera, pero las que se ven directamente son solamente 6 filas, ¿no? Las que se ven de forma completa serían 6 filas. Es el tamaño del campo nada más, ¿sí? Si quisiera más cortito, solo tendría que indicarlo acá, ¿no? Más corto, más grande. Luego tenemos otro campo del modelo. Quiero que me represente el campo Verify Code, el atributo, la propiedad Verify Code, y es un widget. Un widget ¿de qué tipo? De tipo CAPTCHA, y las propiedades son estas. Esto ya es algo que tenemos que ver en la documentación propiamente de este tipo de campo, del campo CAPTCHA, pero en este caso ya nos indica aquí más o menos cuál sería el funcionamiento. Finalmente, del objeto HTML creamos un botón de envío, un submit button, cuya etiqueta va a ser enviar. ¿Sí? Aquí le puedo cambiar la clase, si es que no quiero que sea primary, le voy a poner, por ejemplo, danger. ¿Sí? Veamos los cambios. Fíjense, el botón se volvió rojo y ya dice enviar. Estaba bien como estaba quizás, o pongámosle info. ¿Sí? Está en celestito, ya no está en azul. Bueno, de acuerdo a las necesidades de lo que voy a crear. Y finalmente cierro el formulario. ¿Ven? ¿Cuánto código HTML tuve que escribir para crear el formulario? Ninguno, excepto quizás esta partecita del div, quizás estos divs de aquí arriba, que en realidad son simplemente para organizar la información. Pero del formulario propiamente no escribí ni un solo carácter de HTML. Todo lo hice a través del framework. Y fíjense, a través de ejecutar métodos de objetos existentes o preexistentes dentro del framework. Bien. Esto hace que automáticamente este campo me represente el atributo name dentro del modelo. Este campo me representa el atributo email dentro del modelo y así sucesivamente, y por eso es que automáticamente, sin tener yo que hacer absolutamente nada más, yo ya puedo obtener estas validaciones. Bien, vamos a probar nombre, correo electrónico, asunto, prueba, mensaje. Vamos a poner cualquier cosa acá. Y la validación dice SSDICI. Y enviar. Fíjense, esto es lo que yo les indicaba que se hace con el set flash. Dado que todo funcionó correctamente en el controlador, entonces la sesión se seteó este flash con este nombre, y cuando se vino a renderizar la vista contact, ya no se dibujó el formulario, que es lo que está por el else, sino se dibujó la parte de aquí arriba, que es lo que está en el if. Se presentó, gracias por contactarnos, etcétera, etcétera. Y aquí dice, note que si es que usted enciende el depurador, usted debería poder ver el mensaje de correo en el panel de correo electrónico del depurador. Ah, vea, qué interesante. Veamos si le teníamos encendido, ¿no? Abrimos aquí. Mail. Aquí está el mail. No me buscó todavía, no me lo encontró al menos. ¿Sí?
Bien, aparentemente debería estar abierto, pero no funcionó todavía. Lo otro que me dice es, en la configuración podría usted cambiar para que los correos realmente puedan ser enviados. Sin embargo, si yo regreso acá al código y me voy a runtime, voy a cerrar todo esto que está abierto para evitar confusiones, me voy a la carpetita runtime y dentro de la carpetita runtime abro esta carpeta mail. Fíjense, aquí hay un archivito. Este archivito lo puedo abrir y justamente corresponde con el correo electrónico que acabo de mandar. Está en formato EML, ¿no? Esto quiere decir que yo puedo abrirlo con un cliente de correo. Por ejemplo, podría... Un momento, ubico el... Bien. Me voy a Private. Dentro de Private tengo Runtime. Dentro de Runtime tengo Mail. Y dentro de Mail, fíjense, es de hoy, 2018-06-13, a las 17 horas 58 minutos 27. Y le digo, voy a abrir con Thunderbird, por ejemplo. Ya, aquí está el correo electrónico. ¿Ve? ¿De quién? De donpool@gmail.com, que es mi correo que yo le puse ahí en el ejercicio. El asunto es prueba. ¿Para quién? Para admin@example.com, que es el dato que estaba puesto en la configuración. Y el mensaje que estoy enviando es este pseudocódigo que escribí ahí. ¿Sí? ¿Por qué me mandó un archivo? Porque en la configuración el componente mailer está puesto esta particularidad, use file transport igual a true. Y aquí justamente me dice, envía todos los archivos, todos los correos, perdón, a un archivo por defecto. ¿Sí? Si quiere utilizar el file transport, debería poner en falso para que poder enviar los correos electrónicos hacia afuera. Además de, potencialmente, sería necesario incluir también la información del servidor de correo al cual yo voy a enviar. En su momento veremos cómo configurar esta parte para mandar verdaderos correos electrónicos. Pero por ahora tenemos entonces información de por qué los modelos son tan importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los modelos justamente representan, perdón que sea reiterativo en este punto, representan elementos o objetos de la vida real que yo, con los cuales yo necesito interactuar. Y la gran potencialidad de utilizar modelos es justamente de que yo puedo hacer uso de los modelos base que ya existen dentro del framework para beneficiarme de todas estas características que los modelos tienen, como validaciones, el etiquetado, la posibilidad de hacer la carga rápida o acelerada de los atributos, carga masiva se llama de atributos, y algunas otras funcionalidades que iremos determinando a medida que vayamos avanzando con el curso.